Hola, este domingo 25 de agosto aquí en Ebenezer tuvimos nuestro encuentro en la mañana a las 11 de la mañana y en la tarde tuvimos nuestro Corán Deo como solemos tenerlo. En la mañana, el tema de la mañana fue Sube y es una invitación a subir cada vez más en esta cercanía con Dios, en esta adoración a nuestro Señor. Y en la tarde seguimos con el tema de Cristología. La pregunta es ¿quién es Jesús? Y la respuesta que vimos el día de hoy es Dios agonizando. Sí, por más contradictorio e impresionante que suene, Jesús es Dios agonizando. En la mañana hablábamos acerca de los cánticos graduales o salmos graduales. En algunas versiones aparece como cánticos de subida, ¿sí? En otros se les llama como cantos de los peregrinos, pero es una colección de salmos, es del Salmo 120 al Salmo 134, que estos salmos son unos salmos especiales porque estos cantos se entonaban en las peregrinaciones que el pueblo de Israel tenía que hacer hacia Jerusalén. Recordemos que la palabra de Dios establecía en la ley que el pueblo debería acudir a Jerusalén a las fiestas santas, al menos 3 veces al año. Y estos cantos eran los que se entonaban en esta fiesta especial de peregrinación o en estas fiestas en el camino. Así que todos estos salmos se conocen como salmos de subida o cánticos graduales o de los peregrinos, porque se entonaban mientras la gente iba subiendo hacia Jerusalén. Geográficamente, la ciudad de Jerusalén y el monte de Sión están en un terreno más elevado sobre el nivel del mar que el resto de la geografía general, ¿no? de la tierra de Israel. Así que van subiendo, por eso se les llama salmos de subida, o cánticos graduales porque gradualmente se van acercando al templo de Jerusalén, o cantos de los peregrinos porque son los cantos que los peregrinos entonaban. Ahora estos cantos nos hablan acerca de esta decisión de salir de casa e ir a encontrarse con Dios. Y veíamos cómo la espiritualidad tiene que ser una espiritualidad esforzada si en realidad queremos nosotros estar más cerca de Jerusalén, podemos decirlo metafóricamente. Si cada vez queremos estar más cerca de Dios, necesitamos una espiritualidad esforzada. No podemos tener una espiritualidad quieta, una espiritualidad floja, una espiritualidad ligera, ¿verdad? Una espiritualidad donde lejos de orar, pensamos que simplemente pensar en Dios es orar. No podemos tener una espiritualidad donde decimos, bueno, lo que importa son mis emociones y mis sentimientos y no lo que yo hago, la manera en cómo me acerco a Dios. No podemos pensar en una espiritualidad fuerte cuando se piensa que hábitos y disciplinas espirituales tan importantes como estudiar la Biblia, leer la palabra de Dios, ayunar, adorar, servir, son religiosidad, y como no queremos parecer religiosos sino espirituales, mejor no practicamos este tipo de cosas, ¿no? Una espiritualidad floja, una espiritualidad insubstancial, es aquella que piensa que podemos ser cristianos fuertes, cristianos maduros, sin la necesidad de congregarnos. Esto es un error, esto no es bíblico. Necesitamos una espiritualidad que se esfuerza, una espiritualidad que sale, una espiritualidad que está dispuesta a subir. Por eso el tema de hoy fue Sube. Y analizamos los primeros 3 cánticos graduales o los primeros 3 salmos de los peregrinos. El Salmo 120, que nos habla acerca de una inconformidad espiritual, donde el salmista expresa su dolor de estar en medio de gente perversa, en medio de gente mala, y está buscando el favor de Dios. Y decíamos cómo es importante tener un ingrediente de insatisfacción espiritual. No se trata de estar renegando, no se trata de ser amargado, se trata de desear más, desear cambio. Lo que nosotros llamamos arrepentimiento, una transformación, estar más cerca de Dios, es no conformarnos con lo que tenemos, ¿sí? Y si de pronto nos damos cuenta que nuestra vida está siendo difícil perdón la palabra, de pronto nuestra vida está siendo miserable, es querer decir, yo no quiero esto. Yo no quiero una vida donde me la pase peleando con mis seres queridos. Yo no quiero una vida donde me la pase llorando todo el tiempo. Yo no quiero una vida donde haya amargura en mi corazón o resentimiento. Yo no quiero una vida donde tenga yo temor o donde yo esté padeciendo todo el tiempo a causa de mi pecado y el pecado de los demás. Es decir, yo no quiero eso. Yo quiero una vida diferente. Quiero estar más cerca de Dios. Quiero estar en un lugar donde haya paz, y es esta insatisfacción, este querer buscar más, estar más cerca de Dios, el primer ingrediente que nosotros necesitamos, y es una cuestión muy interior, muy personal,
desear estar más cerca de Dios. Eso nos invitaba el Salmo 120 y el Salmo 121 nos invita a confiar absolutamente en Dios. Así que deja de ser algo interior y ya va hacia algo exterior y algo vertical. Es buscar la presencia de Dios y confiar en Él, en su fidelidad. El salmista dice que mira a los montes y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y de pronto debemos entender el contexto en el que se escribe este salmo. Cuando el salmista habla acerca de los montes, muy probablemente en su mente está pensando en los lugares altos. Los lugares altos eran lugares de culto idolátrico que se establecían en la cima de las montañas, de los montes. Así que el salmista dice, ¿buscaré ayuda en los montes? No buscaré ayuda en los ídolos, no buscaré ayuda en las ofertas del mundo que me van a decir que ellos me van a ayudar y ellos me van a sostener. El salmista dice, yo buscaré más allá de los montes, por encima de los montes. Yo voy a confiar en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y viene un salmo que habla de la confianza. Él nos va a guardar de nuestras caídas, nos va a proteger del sol, nos va a proteger de la luna. Y con estas expresiones nos habla precisamente esta protección de Dios de las caídas, aquellas que nos hacen romper no solo los huesos, sino el corazón, los sueños. El Señor nos va a guardar del cansancio, del agobio, de la deshidratación espiritual, ¿verdad? Porque el Señor va a ser una nube que nos va a guardar y nos va a cubrir también el desequilibrio emocional, mental. Cuando habla que nos va a guardar de la luna, se refiere a este concepto de los lunáticos, aquellos que ya perdían la conciencia de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, que empezaban a actuar de una manera disparatada, ¿sí? De pronto pasa que el agobio es tan grande en nuestro andar cristiano que de pronto perdemos ya la cordura. Bueno, el salmista dice, yo te voy a proteger. Dice que Dios, nos va a proteger de eso y tenemos que aprender a confiar. Así que el Salmo 121 nos habla de la confianza que debemos tener en nuestro Dios. Pero el Salmo 122 habla de la alegría que le da al salmista estar en Jerusalén, ir a adorar a Dios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Deberíamos gozarnos de todo aquel que nos invita a acercarnos más a Dios, gozarnos cuando el pueblo se reúne a alabar a Dios. Pero también este salmo, el eje principal es orar por la paz de Jerusalén. Y dice, por mis amigos y por mis hermanos, yo pediré por la paz de Jerusalén. Es decir, lo que el salmista dice, yo quiero lo mejor para aquellos que están a mi alrededor. Y entonces nos damos cuenta que para también subir y crecer en nuestra vida espiritual, debemos cuidar también las relaciones horizontales. ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Si soy un agente de paz, si estoy buscando que haya paz en la vida de los que están a mi alrededor. No más violencia, no más muerte, no más desamor, no más situaciones que rompan el corazón porque hay relaciones rotas. Necesitamos cultivar la paz, necesitamos cultivar aquello que va a traer el shalom en la vida de los demás. En palabras de Jesús, debemos ser pacificadores, ¿sí? Debemos ser aquellos que trabajan por la paz. Así que estos salmos, estos cánticos graduales nos invitan a crecer espiritualmente, a tomar decisiones y empezar a crecer en Dios. Y en la tarde veíamos un tema que es verdaderamente difícil de comprender, es un misterio. Lo hemos dicho en otras ocasiones, debemos de reconocer que hay cosas que son misterio, que quizás nuestra mente, nuestra capacidad racional no puede entender del todo. Y lo que vimos hoy es que en Jesús Dios estaba sufriendo. Creemos firmemente que Dios no agoniza, pero también creemos que en Jesús Dios estaba agonizando. Puede parecer una contradicción, pero en realidad es un misterio revelado. La palabra de Dios nos dice que Jesús con lamento, ¿sí? Y con llanto, aún él clamaba a Dios. Tenemos a un Jesús que ahí en Getsemaní está quebrantando su corazón, ¿sí? Y clamando al Señor. Tenemos a un Dios que se ha acercado tanto a nosotros que él mismo comprende y entiende lo que es agonizar, ¿sí? Básicamente él ha experimentado toda realidad humana, salvo una, dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro 2:22, que él no tuvo pecado. Salvo el pecado, el Señor experimentó toda realidad humana. Y así que tenemos a un Dios que entiende perfectamente, a un Dios que se hace uno con nosotros en el sentido de que
de que es empático, ¿verdad? Con nuestro ser humano. Y es interesante que en la oración que hace Jesús pide que si es posible, Él no quiere beber de la copa. Y no solo se refiere al sufrimiento físico, que también existe ese ingrediente, no solo se refiere a la muerte, se refiere a la ruptura que habría con el Padre, ya que Él cargaría con el pecado de toda la humanidad. Pero al final de la oración, esta oración tiene dos partes. Esta es la primera. La segunda dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Al final el Señor dice, Padre, que se haga tu voluntad. Y quizás es esta oración la que a nosotros de pronto nos falta cuando estamos agobiados, cuando estamos en problemas. Decir, Señor, de pronto las cosas no son como a mí me gustaría y me duele, me hace llorar, me entristece, pero que se haga tu voluntad. Voy a confiar en ti, voy a confiar en que estoy en tus manos y que aunque la situación sea difícil, estaré bien porque eres un Dios de amor. Así que tenemos a un Dios que siente dolor, que clama, que llora, un Dios que nos entiende perfectamente. Así que nos invita a nosotros a poner nuestros agobios, nuestras agonías, nuestros llantos, también en manos de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estos son los temas que hemos visto este domingo 25 de agosto y una vez más los invito a que nos acompañen a vivir la experiencia de reunirnos como pueblo de Dios, de alabarle, de orar los unos por los otros, de meditar juntos en la palabra, de interceder los unos por los otros, de saludarnos, de abrazarnos, de gozarnos, de ver a la familia de Dios y, como dice el Salmo 122, alegrarnos con los que nos invitan a ir a la casa de Dios. Que el Señor les bendiga entonces y que tengan ustedes una excelente semana.